Raya presenta audiohistorias, voces que cuentan. La ciudad en disputa, Campeche, segunda mitad del siglo XIX, por Ivette García. De acuerdo con el INEGI, el 79% de los mexicanos habitamos en ciudades. Este dato no debería movernos a extrañeza. Habitar en ellas resulta atractivo para muchos de nosotros en función de los servicios que ofrecen, como transporte, comunicación, abasto, salud, ocio y un largo etcétera. Si nos preguntan qué es una ciudad, nuestro primer pensamiento es posible que nos refiera a un conjunto de calles, casas, autos, mercado y desde luego personas circulando de un lado a otro. Sin embargo, en el esquema de la ciudad occidental en el que nos desenvolvemos, las calles, plazas y otros sitios están cargados de significados, la mayoría de las veces ligados a su emplazamiento, entornos o a los usos asignados, de manera que al pensar en nuestras ciudades lo hacemos al mismo tiempo con todas las relaciones humanas que se desarrollan en ellas. De entre todas las formas en las que nos vinculamos con los demás habitantes de la ciudad, aquellas que se refieren a las actividades políticas cobran una especial importancia, sobre todo cuando se trata de significar o resignificar algunos lugares. Basta con asomarnos a los medios informativos nacionales y locales para ser testigos de la disputa que sostienen los partidos políticos por realizar sus mítines o cierres de campaña en ciertos lugares. Al mirar con atención los sitios mencionados y tomar nota de su ubicación, estilo arquitectónico, época de construcción y otros aspectos, podemos notar que existe una relación entre ellos y los discursos enarbolados por los candidatos y facciones políticas. Como cualquier espacio habitado por una comunidad, Campeche, la ciudad, es el resultado de una construcción social simbólica. Posee una existencia que va más allá de la traza urbana propiamente dicha. Existen en ella una serie de lugares, calles, servicios, infraestructura, cargados de diferentes significados que en conjunto dan forma al paisaje urbano y a la ciudad representada. Algunos de estos lugares emblemáticos son comunes a casi todas las ciudades, como el Palacio de Gobierno, porque ahí tiene su sede el poder político. Sin embargo, como resultado directo de la interacción de sus habitantes, cada ciudad posee lugares específicos cuyo significado puede pasar desapercibido para los de fuera, pero es evidente para quienes en ella habitan. Si bien es cierto que la ciudad representada puede tener varias posibilidades, en esta ocasión nos centraremos en aquella articulada a partir de la presencia física o discursiva de los grupos que detentaban y luchaban por el poder político y económico durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del XX en Campeche. En términos llanos, el espacio público es aquel de uso y propiedad común, por tanto, pertenece al Estado y es regulado por él. Por otra parte, desde una perspectiva cultural, la diferencia entre espacio público y privado va más allá de ese criterio de propiedad y se encuentra relacionado al surgimiento de la idea misma de la vida privada y pública, con la consiguiente delimitación de los espacios, pero también de las conductas. En este sentido, se trata de una construcción cultural de la modernidad, a lo largo de la cual se van definiendo lo que podemos hacer y no en cada lugar. Quienes llegamos a la mayoría de edad en la segunda mitad del siglo XX y en mayor medida quienes lo hicieron en el presente siglo, nos hemos habituado a la utilización del espacio público para las campañas electorales y las celebraciones o protestas posteriores. Damos por descontado la ocupación de plazas y calles por mítines y propaganda de candidatos y partidos políticos. Como todas las manifestaciones sociales, esta presencia de lo electoral en el espacio público es el resultado de un proceso histórico bastante largo y complejo, una de cuyas fases podemos ubicarla en el periodo que va de la segunda mitad del siglo XIX a la primera década del XX.
Durante estos pocos más de 50 años, la ocupación del espacio público como herramienta de propaganda y movilización al voto fue transformándose hasta prefigurar las formas electorales contemporáneas. El acto mismo de votar es también una forma de marcar presencia en el espacio urbano. Sin duda, representa la movilización definitiva de todo el proceso. Por ello, se presta especial atención a la ubicación y el número de casillas a instalar. Aunque hoy estamos familiarizados con las campañas para promover el voto, desde mediados del siglo XIX, decidir por quién votar y acudir a las urnas fue presentado no solo como un deber cívico apremiante, sino también como un acto de patriotismo y amor por el terruño, una forma pacífica de dirimir las diferencias políticas e influir en el futuro común. Los llamados a que los buenos ciudadanos cumplieran con su deber fueron multiplicándose conforme avanzaba el siglo. En la ciudad de Campeche, como en el resto del país, el espacio público, sobre todo a partir de 1857, cuando se convirtió en la capital del estado del mismo nombre, se utilizó para demostrar la popularidad y el respaldo logrado por alguna candidatura, para celebrar el triunfo electoral o como discurso para evidenciar las fallas o aciertos en la administración y el gobierno. Los periódicos de la época consignaron reuniones y bailes en apoyo a diferentes candidatos, tertulias callejeras, marchas y mítines por las diferentes calles, sin olvidar el debate sobre la capacidad de unos y otros para impulsar a Campeche por la senda del progreso. A pesar del protagonismo creciente que la presencia de simpatizantes y representantes de todos los grupos sociales fue cobrando en la arena pública, la reunión de grupos numerosos de personas seguía despertando desconfianza y ambivalencia. Al parecer, para los campechanos decimonónicos, todo mitin corría el riesgo de convertirse en un tumulto difícil de controlar. Al menos, así lo dejan entrever los numerosos llamados por parte de la prensa local, sin importar su filiación, para que tanto las manifestaciones de apoyo como el acto mismo de votar se desarrollaran en orden, con calma y obedeciendo a las reglas. En 1871, el periódico La Urna Electoral, en una nota de la redacción sobre las elecciones, señalaba: el pueblo, sin agruparse en las plazas públicas, sino con toda tranquilidad, con el reposo inherente al derecho que ejerce y observando el orden. Estos llamados reiterados a mantener la calma se encontraban en consonancia con el discurso de civilidad y progreso vigente. Pero también podemos pensar que esta constante apelación al buen comportamiento propio de todo pueblo civilizado y en especial al de Campeche, que, en palabras del mismo periódico, que en todas las épocas se ha conducido con la mayor cordura. La frecuencia de estos llamados, así como el hecho de que continuara 16 años después, muestra una clara desconfianza hacia las manifestaciones multitudinarias y la posibilidad de que éstas se convirtieran en disturbios. En apariencia, el desorden y la violencia eran una posibilidad cercana, lo cual podemos explicar no solo por lo convulsionado del siglo XIX mexicano, sino también por la guerra de castas peninsular que para entonces continuaba apareciendo con frecuencia en la prensa. Como en muchas otras ciudades mexicanas, en Campeche, el espacio que sus habitantes conocen como el centro reviste una particular importancia incluso hoy. En el siglo XIX era la sede de los recintos emblemáticos del poder político y económico, tales como el Palacio de Gobierno, la aduana, el muelle, el cuartel, el mercado, la parroquia, los comercios, el teatro y la plaza principal. Ahí también era donde habitaban quienes contaban con mayor prestigio social, comerciantes, hacendados y alta burocracia. Dada esta importancia económica, social y política,
no es de extrañar que ahí ocurrieran la mayoría de los actos públicos vinculados a la política y las elecciones, lo cual en buena medida sigue ocurriendo, si bien han surgido espacios alternos más acordes a las formas de movilización electoral propias del siglo XX. En 1871, el centro de Campeche mantenía su papel como lugar simbólico. Era tal su importancia que obviar la presencia en dicho espacio fue también una forma de descalificar al contrario, de minimizar su papel en la contienda electoral. En este sentido, la pertinencia política de las personas que apoyaban a un candidato parece estar estrechamente vinculada a su presencia dentro de la ciudad, así como a su capacidad para reunir seguidores en determinados lugares. El periódico La Urna Electoral, refiriéndose a la llegada a la ciudad del general Alejandro García, candidato del grupo contrincante a la gubernatura del estado, afirmaba que solo unos cuantos chicos y empleados acudieron a recibirlo a su entrada a la plaza. Los argumentos vertidos en la urna electoral nos muestran que minimizar la capacidad del oponente para ocupar física y simbólicamente a través de sus seguidores y el apoyo de la población los principales espacios de la ciudad fue un mecanismo de argumentación electoral que buscaba descalificar a priori al contrario, presentándolo como un participante menor en la contienda. Lo anterior evidencia la importancia que para entonces había cobrado la ocupación de determinados lugares como mecanismo de movilización al voto y legitimación política y electoral. En este sentido, los seguidores de Joaquín Baranda parecen apostar a que el fracaso, ya fuera real o narrado en el espacio público, presuponía la derrota de Alejandro García en los comicios. En septiembre de 1887, dentro del marco de las elecciones para gobernador y presidente de la República, el Partido Liberal Porfirista, que postulaba respectivamente a José Trinidad Ferrer y a Porfirio Díaz para ocupar dichos cargos, organizó una suntuosa serenata en honor de su candidato para el gobierno del Estado y del señor presidente de la República. Aunque es probable que el evento se llevara a cabo en la Plaza de la Independencia, no lo sabemos con certeza. Sin embargo, se reseñaba ya la convocatoria a manifestarse en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Podríamos considerar este episodio como el punto medio entre la aclamación en las puertas del domicilio privado y la toma de las calles por la muchedumbre. Solo un año después, se daba la bienvenida y se celebraba la presencia de la multitud. Al parecer, si quienes habían sido convocados asistían por sectores específicos y se garantizaba que su participación fuera pacífica y ordenada, no había inconveniente en que ocuparan el espacio público. Tal como ocurrió con la recepción organizada en el muelle de la ciudad para recibir a Pedro Baranda, que regresaba a ocupar nuevamente la jefatura militar de la plaza en sustitución de Joaquín Kerlegan, según consigna el periódico La Opinión Pública el 17 de enero de 1888 en una nota titulada Fausto acontecimiento, brillante recepción, que decía: tan pronto como el buque de guerra fue avistado, unos cohetes lanzados desde el muelle dieron la señal a los vecinos de los diferentes barrios de la ciudad, que a su turno la fueron transmitiendo como por vía de alerta. Esa señal tenía por objeto convocar a todos aquellos que habían manifestado sus deseos de saludar y felicitar al general en el acto mismo en que desembarcara, para que se reuniera en un solo punto en el citado muelle. Una salva de 15 cañonazos y el pabellón nacional arriado hicieron saber a los de tierra que el general había dejado el buque. Como un eco de artillería o como contestando a la voz estruendosa del cañón, multitud de cohetes estallaban en los 5 barrios de la ciudad y en diferentes puntos céntricos de la misma. Era que el general pisaba el muelle. Aquello no fue una recepción simple. Fue una verdadera ovación. 1000 personas, poco más o menos, cubrían en toda su extensión el muelle,
cuyo suelo hacían desaparecer bajo sus pies. El gobernador del estado, acompañado de sus secretarios y empleados inferiores, los diputados al Congreso del mismo, residentes en esta capital, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los funcionarios federales y los alumnos de la Escuela Náutica con su director a la cabeza. A tan gratos acordes sucedieron las manifestaciones siempre ruidosas de la efervescencia popular. Durante el trayecto del muelle a la casa, habitación del referido general, llegando que hubo a este lugar, disolvióse la comitiva, despidiéndose los que la componían del general y dejándolo rodeado de sus amigos íntimos. Como hemos escuchado, el retorno del general Baranda se celebró por todo lo alto, con elaborados preparativos que involucraban a los diferentes barrios de la ciudad e incluso algunas embarcaciones. Si bien, por lo menos formalmente, no se trató de un evento de tintes electorales, puesto que Pedro Baranda no competiría en los próximos comicios, se trató de un evento cargado de múltiples implicaciones políticas. Apenas 2 meses después, Kerlegan se convertiría en el presidente del Partido Liberal del estado de Campeche. Y ese mismo mayo sería postulado por dicho organismo político como candidato a gobernador. Lo anterior indicaría su cercanía con el grupo político próximo a los Baranda. Por otra parte, en números anteriores de la opinión pública, es posible notar un distanciamiento del barandismo con el gobernador en funciones, José Ferrer, a quien este periódico descalificó en repetidas ocasiones, utilizando distintos argumentos e insistiendo en su poca viabilidad como candidato a la reelección. Con base en lo anterior, podemos pensar que lo que a simple vista parecía la recepción de una autoridad, de fondo era un acto político encaminado a mostrar fuerza antes de la contienda electoral. En este sentido, al menos en la narración, que en todo caso pretendía mostrar una especie de instantánea del momento, esta concentración multitudinaria implicó a todos los sectores sociales de la ciudad de Campeche, en lo que quizá fuera el sitio más emblemático de todos, el muelle, dadas sus implicaciones económicas e identitarias. Se trata de un acto en el que se prefiguran varios de los elementos que se convertirán en estrategias recurrentes para los mítines políticos a lo largo del siglo XX, tales como la inclusión de burócratas y estudiantes prácticamente llevados de la mano por sus superiores, juegos artificiales, música, etc. Los clubes políticos, agentes movilizadores. La práctica de convocar cada vez mayor cantidad de personas se desarrolló de la mano del surgimiento y fortalecimiento de los clubes políticos. Al parecer, las reuniones en teatro fueron de las primeras manifestaciones en las que se convocaba a un número de personas más alto del habitual. Generalmente eran organizadas por diferentes clubes. Algunos tenían como motivo de su fundación la celebración de alguna fiesta cívica, pero al margen de dicha festividad, generalmente entraban a la arena electoral con alguna postulación. Un ejemplo fue el Club 2 de Abril, que tenía como objetivo conmemorar el 21 aniversario de la toma de Puebla por Porfirio Díaz y que en la misma sesión realizada el 27 de marzo de 1888, en que se instaló su junta directiva, propuso como candidato a la gubernatura a Joaquín Kerlegan. Aquellos clubes establecidos en la ciudad de Campeche al principio del periodo estudiado solían convocar mayoritariamente a sus socios, cuando no en exclusiva, pero conforme avanzaba la década de 1870, los periódicos comenzaron a consignar reuniones espontáneas de simpatizantes que querían expresar su apoyo a la candidatura propuesta por la sociedad o el club, lo que en la década siguiente se convirtió en una práctica habitual. El surgimiento de los clubes como formas de organización electoral se relaciona con la lucha de facciones que atravesó buena parte del siglo XIX, la cual creó una imagen negativa de los partidos políticos como agentes de conflicto y división social.
Conforme la estabilidad porfiriana logró encauzar los conflictos políticos por la vía pacífica, los temas vinculados al desarrollo económico y la buena administración pasaron a ocupar el centro de los discursos políticos electorales. En 1888 se podía leer en la prensa local: en Campeche, por fortuna, cesó desde hace muchos años la lucha de los principios, quedando el campo a favor de la democracia y la libertad. La lucha política de este Estado no es por cuestión de principios, ni siquiera de personas, es, sencillamente, pena da confesarlo, por cuestión de administración. En este clima de formal serenidad, los contendientes buscaron alternativas para manifestar e impulsar sus proyectos políticos. Surgieron entonces los clubes como organizaciones que, al menos en principio, buscaban generar unidad más que dividir. ¿Quiénes integraban estos clubes? Si bien en el caso de Campeche el estudio demográfico está por hacerse, en función de las listas de firmantes a una postulación publicada por la prensa de la época, podemos adelantar que estas agrupaciones solían estar encabezadas por personajes de influencia en la política local, generalmente con algún cargo público y destacada posición social y económica. A su alrededor lograban reunir funcionarios menores, pequeños comerciantes y profesionistas. En suma, brindaban un espacio a la incipiente clase media. Algunos clubes más cercanos a la autoridad gozaban de mayores privilegios, otros no eran tan afortunados y debían sesionar en domicilios particulares o en cualquier local disponible. En los años cercanos al siglo XX, los clubes abandonaron el esquema de celebrar alguna fecha o acto histórico en particular y se fueron creando directamente para participar en la contienda política, sin más objetivo que apoyar alguna candidatura, compitiendo entre sí por mostrar su capacidad para convocar cada vez mayor número de personas. Por ejemplo, el miércoles en la noche, ante numerosísima concurrencia, quedó instalada la Junta Directiva del Círculo Liberal Campechano, que tiene por objeto organizar los trabajos para la elección de un gobernador constitucional que termine el periodo gubernativo hasta el 16 de septiembre de 1903, consignaba la prensa. En el último tercio del siglo XIX fue apareciendo cada vez con mayor fuerza la figura del pueblo como elemento legitimador en los movimientos políticos. A lo largo de estas décadas, el término fue tomando un significado cada vez más amplio que incluyó a mujeres y jóvenes. Años después, el pueblo poseía una presencia más específica, incluso ya dividido en varios sectores. En 1902, el semanario Unión y Progreso reseñó una reunión del Círculo Liberal Campechano, apuntando que concurrieron todas las clases sociales de Campeche sin distinción ninguna: comerciantes, agricultores, empleados, industriales, profesionales, artesanos y obreros. Esto evidencia no solo un cambio en el concepto de ciudadano, sino una ampliación del mismo. En cierta forma, prefigura la idea de que la sociedad está compuesta por diferentes sectores agrupados según sus actividades. Desde luego, no es una idea nueva. Ya en el antiguo régimen, los vecinos se reunían en gremios y corporaciones dotadas de cierta representatividad. Sin embargo, la idea del ciudadano le dio un significado completamente distinto, puesto que se destacaba la presencia de individuos y no de grupos. Lo que interesa resaltar es una mayor especificidad en el concepto de ciudadano, entendido como aquellos mayores de 18 años si estaban casados y de 21 si eran solteros, que cumplieran con los requisitos legales tales como tener un modo honesto de vivir y residencia aprobada y por tanto con legítimo derecho a ocupar la vía pública para expresar su apoyo. El 13 de abril de 1902, una marcha que partió del Teatro Francisco de Paula y Toro y
que tras recorrer varias calles del centro llegó a casa de José Castellot con el objetivo de proclamarlo candidato a gobernador para el periodo que concluiría el 15 de septiembre del siguiente año, ya que según consigna el semanario Unión y Progreso, el Círculo Liberal Campechano, agrupación política creada hace poco más de un año en esta ciudad, convocó a sus miembros y al pueblo todo para una asamblea solemne que tuvo lugar en el Teatro Francisco de Paula Toro. Concurrieron el miércoles en la noche al teatro todas las clases sociales de Campeche sin distinción ninguna. Invitada a la concurrencia a acompañar a la directiva a las casas de los señores Aznar y Castellot, se organizó el cortejo y se puso en marcha. La segunda y tercera calles de Colón fueron ocupadas en su totalidad por los manifestantes. Como descubierta iban todos los vecinos de los barrios de la ciudad, también provistos de faroles y hachones, luego una banda de música y enseguida con la Junta Central las numerosas y respetables personas que correspondieron a la invitación. Hermoso e imponente aspecto presentaba aquella inmensa multitud compuesta como de 2000 individuos. Vale la pena destacar algunos elementos de la narración, como que se esgrimiera el argumento de una participación total del pueblo campechano. De acuerdo al semanario, se trata de una aprobación unánime, pero los asistentes no solo acuden como pertenecientes a grupos sociales. Cada presencia es la expresión concreta de una voluntad individual. Juntas conforman la multitud, la cual está lejos de ser la masa revolucionaria. Quizá el giro más importante que podemos apreciar sea el cambio en el tono al hablar sobre la numerosa concurrencia en las calles. Lejos de los tratamientos ambiguos o de los llamados al orden, la nota califica de hermoso espectáculo la toma de las calles por la multitud que se había duplicado desde 1888, cuando se hablaba de 1000 individuos. Lo anterior da cuenta de la transformación en la forma de pensar la presencia de los ciudadanos en el espacio público. Al despuntar el siglo XX, observamos una visión sobre las movilizaciones populares ya más cercana a los mítines masivos que se volverán una constante décadas después. En la medida que el siglo avanzó, los rituales políticos fueron modificándose sin que el centro de la ciudad perdiera importancia como sede de los mismos. Si en 1857 la recepción de Pedro Baranda y la posterior serenata en su honor aparecían como un acto casi privado, organizado por sus amigos en el espacio público, 50 años después los clubes políticos dominaban el panorama y la movilización de simpatizantes por las calles se había convertido en una práctica reiterada.